Hola, hola, filosofando ando aquí para platicar un poquito sobre la coyuntura política y miren en qué coyuntura estamos. Apenas el domingo pasado, el domingo 2 de junio, fueron elecciones federales y elecciones locales en distintos estados de la República para elegir a personas que ocuparán puestos de representación popular. Por supuesto, la ciudadanía pudo salir a votar para elegir a la nueva presidenta de México, la primera presidenta. Vi una nota que se trata de la trigésima líder a nivel mundial, ¿no? Y yo estoy muy contento y bueno, pues esto está fresquecito. Ya se cerró el programa de resultados preliminares a nivel federal, también a los niveles locales. Recuerden que además de haber elegido a Claudia Sheinbaum como presidenta del país, también se eligieron personas que van a ocupar puestos de senadorías o de diputaciones en la Cámara Federal, y también se eligieron personas para gobernar 8 estados de la República y la Ciudad de México. Y aquí en la Ciudad de México, pues elegimos a Clara Brugada, con cariño, Clarita, ¿verdad? No la conozco, me gustaría conocerla, pero lo digo con cariño, Clarita. Y bueno, pues es parte del resultado de estas elecciones y además de una forma abrumadora. Aquí en el caso de la Ciudad de México, ya no vi el resultado final, cómo cerró el PREP aquí en la Ciudad de México, si no me equivoco, fueron 13 puntos de diferencia, corríjanme por Sí, favor, creo 13 que sí. puntos de diferencia, es un triunfo sorprendente, es un triunfo abrumador, y en el caso de la presidencia, Claudia Sheinbaum, con una diferencia de, ajá, iba a decir veintitantos, no, ¿verdad? ¿Cuántos? 32 puntos de diferencia, sorprendente, aunque ya algunas mediciones que habían hecho algunas casas encuestadoras con cierta anticipación, pues habían ya obtenido resultados que se aproximaban a una diferencia de alrededor de 30 puntos porcentuales. Y sin embargo, pues a mí no deja de sorprenderme este triunfo tan consistente, tan amplio por parte de Claudia Sheinbaum, como en el caso de la presidencia, y también en el caso de Clara Brugada, 13 puntos me parece que es bastante amplio, ¿no? Bastante amplio. También se eligieron personas para las gubernaturas de Yucatán, que también lo gana Morena, y es un resultado que a mí me hace también muy feliz. Ya todo el sureste mexicano se pintó de morena, ahora con la integración de Yucatán. Eh, y se refuerza nuevamente el voto en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en donde Rocío Nale estuvo sometida a una campaña de desprestigio tremenda, tremenda. Y sin embargo, ganó con una amplia diferencia también, lo cual me da gusto. Algo que me causa cierta sorpresa es el resultado en Morelos. También se ganó con una amplia mayoría a favor de Morena, aun y cuando Cuauhtémoc Blanco, quien estuvo ocupando la gubernatura, francamente hizo un muy mal desempeño, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que valoró la ciudadanía, particularmente allá en Morelos, ¿no? A mí me sorprende el resultado en Morelos. Y Jalisco ahorita está en disputa. Las últimas notas que están saliendo sobre Jalisco es que todo apunta a un fraude electoral. Y la mayor consecuencia de esto es que, pues, quizá habría condiciones para poder anular. Me estoy adelantando muchísimo, solo lo planteo de este modo. La consecuencia más importante es que se pudiese anular la elección en Jalisco. Mm, mm, Todavía no hay elementos suficientes como para presumir que eso pueda suceder, pero es como el escenario más extremo.
Lo que sí es que están saliendo varias notas sobre un posible fraude en Jalisco y eso pues está de llamarse mucho la atención. Bueno, el PAN refuerza su voto en Guanajuato, aunque hay un avance muy significativo por parte de Morena. Así que, bueno, hay una reestructuración, no solamente en las gubernaturas, sino también esto va a implicar una reestructuración de los partidos políticos. ¿Y qué va a pasar con el PRI? El PRD no alcanza ya registro, el PRD pierde todo su registro, tendrá que disolverse el partido, bye bye, exacto. Este, pero ¿acaso persistirá la alianza prianista? Yo lo dudo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa alianza? Va a haber una nueva reconfiguración en el orden de los partidos políticos, habrá nuevos partidos, habrá un partido de derecha más extrema. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues todo está en veremos. Pues este es parte del contexto. Bienvenida a nuestra audiencia. Espero que pues se encuentren felices. Yo debo confesar que me siento muy feliz por este triunfo de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada en lo particular. Bueno, pues querido Esteban, bienvenido querido Esteban, qué bueno que te integras nuevamente acá en estas charlas. Tuvimos oportunidad de habernos visto ayer, de habernos visto antier, pero nos faltaba Jesús y entonces pues era difícil tener nuestra grabación, pero bueno, ya pudimos coincidir en esta ocasión. Querido Esteban, ¿cuál es tu primera impresión, querido Esteban? Antes déjame saludar a Gustavo. Querido Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Querido, muy buenas tardes a todos. Esteban, bienvenido nuevamente. Un gusto tenerte. querido Jesús, ¿cómo estás, Jesús? Hola amigos, hola colegas, hola auditorio, bien, súper bien, contento, feliz, ¿no? Feliz por los resultados y feliz por estar con ustedes. Genial, yo también, por supuesto. Ahora sí, querido Esteban, arráncate, querido Esteban, con todo gusto. Muchas gracias, Pedro, Gustavo, Jesús. Pues desde aquí les envío un saludo muy afectuoso. Gracias por el recibimiento. Pues yo debo confesar que también el domingo por la noche, madrugada, estuvimos en casa al borde del asiento, esperando los resultados preliminares y festejando, celebrando desde luego el resultado, aunque también, y es la oportunidad en este foro, trato de hacer este ejercicio de que no quisiera llevarme por la euforia, ¿no? Totalmente, sino de manera un poco moderada tras algunos días, sin con ello demeritar, por supuesto, el triunfo histórico que estamos viviendo. Pues sí comentar que el balance general, tanto de las campañas como de las elecciones, es importante, debemos hacerlo, porque fueron unas elecciones finalmente también plagadas de violencia, de discursos de odio, de ejemplos de que le hace mucha falta a la sociedad una cultura política, electoral. En términos generales, sí pienso que hay mucho trabajo, hay mucho aprendizaje por venir y creo que es de lo que pues yo voy observando, ¿no? Algunos detalles que me tienen pensando. Eh, por ejemplo, el tema del financiamiento público, los partidos políticos y todo el tema de los recursos, a mí realmente sí me parece indignante. Eh, Después de ver las cifras y de ver no solo cuánto se contamina en cuanto a pendones y anuncios y contaminación visual, ¿no? Y contaminación auditiva y de otras clases,
sino también contaminación en la palabra. O sea, se utilizó en estas elecciones que fueron, insisto, históricas, pues muchas argucias del lenguaje para denostar, para ofender, para incluso maltratar y violentar, ¿no? Y creo que a veces me quedo pensando si verdaderamente estos son los candidatos que merecemos o los representantes que merecemos, ¿no? Y hay sus excepciones. Yo quisiera, por ejemplo, aquí destacar la labor, el trabajo, el ejercicio, que a mí sí me pareció ejemplar, de Claudia Sheinbaum, como de Clara Brugada, a lo largo de las campañas, en un claro contraste con los opositores, ¿no? En un esfuerzo pues inédito de insulto y de ofensa, no paraban un solo segundo en su maquinaria de descalificación. Pero bueno, o sea, al final del día se obtuvo la victoria, eso me tiene muy alegre, hay mucho trabajo que hacer, tanto de lo que la propia conciencia histórica nos permite interpretar y nos permite observar del sexenio pasado, y comprender que, bueno, o sea, la continuidad no es como muchos opinólogos lo están tratando de enmascarar, ¿no? Como si se tratara de una especie de autocracia y hay este temor porque es el poder total. No veía la portada del Proceso, ¿no? Que es eh, de una carencia de verdad de conciencia histórica, eh, porque no hay las distinciones, ¿no? Sobre lo que pasó hace algunos años y lo que está sucediendo ahora. Entonces, bueno, sí me preocupa el tema de cómo se han convertido las elecciones, ¿no? O sea, finalmente una cuestión de Estado, donde tenemos autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales, los organismos públicos, ¿no? Son independientes en lo técnico, pero finalmente, y es el tema hacia el que voy, hacia el que estoy apuntando, sujetas al presupuesto del Estado. Y esto se piensa, ¿no? En un momento podría comprometer de alguna manera la autonomía, eh, pero es que los partidos políticos reciben, y lo que reciben eh, no tenemos como absoluta claridad de cómo es invertido, de cómo es utilizado, de cómo los fines particulares operan más que los fines comunitarios. Eh, entonces, claro, ¿no? O sea, el financiamiento público, desde luego, los partidos políticos garantiza la equidad en la contienda. Eh, Hay una reglamentación en la que los partidos, cumpliendo una serie de condiciones, acceden a esos recursos, pero es que en el momento en el que el ciudadano de a pie ve en la calle cómo están siendo invertidos esos recursos, sí nos deja pensando mucho sobre su destino, sobre... Yo sí me hago esta pregunta de cómo es que esos recursos no podrían ser como recolocados de otra manera. Hay otras necesidades, de repente estamos embebidos en la cuestión electoral, que no le estoy demeritando, que es importante en una sociedad democrática, pero creo que sí, en cuestión de recursos, deja mucho que desear en dispendio, sobre todo, ¿no? Y bueno, habrá muchas otras cosas que decir. Yo estoy aquí como con confeti de colores también. Sí estoy celebrando, sí estoy contento. Hace falta caminar los caminos y estoy sobre todo alegre de saber que quien está caminando esos caminos sabe dónde está, o sea, sabe cuál es su posición y tiene claridad en el panorama, en el horizonte, ¿no? Entonces, no me creo la falacia de la autocracia en la que están montados muchos de los opinadores públicos, aunque sí hay que estar al tanto, ¿no? Y, y pues finalmente hacer nuestro trabajo como ciudadanos, ¿no? Que muchas veces, eso sí, años atrás,
pues estaba vedado porque había un gran hiato entre ciudadanía y quienes ostentaban el poder. Y eso es lo que le está molestando a la oposición finalmente. Bueno, gracias. Ya liberó un poco mi pecho de lo que quería decir. Pues todavía veo ahí las serpentinas de colores. Muchas gracias, querido Esteban. Y es de llamarse la atención, pues las reacciones que esto va a ocasionar. Antes de iniciar la grabación, platicábamos eh, de las acciones del líder sindical de Infonavit que rasgó este, la bandera multicolor, ¿verdad? Ahí en el edificio de Infonavit, que a mí me parece preocupante y presumiblemente me contabas, querido Esteban, pues sea parte de las reacciones que todo esto, que se dan en este contexto, ¿no? Ya platicaremos un poco sobre las reacciones. Querido Gustavo, tus impresiones generales, ¿cómo te sientes? ¿Qué ves? ¿Qué miras a partir de estas elecciones? Gracias, Pedro. Pues el balance de las campañas, sí estoy de acuerdo con todo lo que comentaba Esteban, ¿no? Reflexionar sobre ello no significa quedarnos en el gusto, ¿no? Por supuesto, estoy feliz. Eh, Algunos de ustedes creo que les había comentado que fui funcionario de casilla, entonces anduve el domingo desde las 7 de la mañana y haciendo actividades hasta pasadas las 11 de la noche. Pero llegando a la casa, lo primero fue prender las noticias y como hasta la 1:30, 2 de la mañana me pude ir a acostar ya sabiendo claramente la noticia de que había ganado Claudia, ¿no? Eh, ganó en mi colonia, en mi sección. También ganó Clara, ganó las diputaciones, las senadorías. Lo único que no ganó fue y por 6 votos nada más, o sea, estuvo muy cerrado. Y así está, de hecho, la elección de la alcaldía Cuauhtémoc. Está cerrada, pero parece que ya es un hecho que ganó la alianza del PRI, PAN y PRD. Bueno, PRI y PAN ya prácticamente. Eh, pero pensando en todo el proceso de las campañas, es verdad, ¿no? Hay que seguir, hay que seguir viendo cómo la violencia política se desarrolla en el país, ¿no? Cómo distinguir los procesos que son verdaderamente violencia política, como aquellos casos en los que en los 80s, los 90s, el priismo asesinaba a líderes de oposición, ¿no? Solo en el Salinato más de 500 líderes perredistas fueron asesinados. Esos son asesinatos políticos, ¿no? Donde hay razones para que el Estado, el gobierno, desde el nivel municipal o el nivel estatal o el nivel federal, decida deshacerse definitivamente de un opositor, ¿no? Y otros son ligados a lo que ha venido ocurriendo en el último contexto de nuestro país, que desde la época de Calderón, pues es la guerra contra el narcotráfico, ¿no? O sea, hay también casos de asesinatos de políticos, pero más bien ligados a intereses de la delincuencia organizada. Entonces, habría que distinguir ahí porque también esa distinción nos permite valorar mejor el origen de esta violencia y también ver cómo está diversificada, ¿no? La violencia. Por otro lado, la banalidad, ¿no? Ya hemos hablado mucho a lo largo de estas sesiones durante todo el proceso electoral sobre la facilidad para mentir, ¿no? Y la facilidad para eh, agredir al adversario político, ¿no? Negándole su dignidad y convirtiendo todo eso como una especie de show, ¿no? Como si la política fuera que gana el que mejor aparenta tener razón o mejor reproduce formas machistas, violentas de tener la razón y se burla del otro, ¿no? Como si burlarme mejor del otro me hiciera mejor candidato. Y la cuestión de los dineros, por supuesto que también hay que verla, ¿no? Y va a ser un tema en las propuestas del Plan C, porque hasta donde tengo entendido, pues en el, eh,
En la reforma electoral que se busca, pues una de las cosas es esa, ¿no? Reducir los recursos que se les otorgan a los partidos políticos porque ciertamente es demasiado. Ah, pero me quisiera centrar y no voy a desarrollarlo mucho porque ya ocupé algo de tiempo, pero sí quisiera hacer conciencia sobre qué significa que esta es una elección histórica, porque a veces se usa tanto el concepto y se ha venido utilizando tanto desde el 2018, porque ese año fue una elección histórica, ciertamente fue una elección histórica, y ahora estamos en otro momento histórico, pero entonces ahora todos los momentos son históricos, ¿no? Eh, y también en la política, en el ejercicio público de gobierno, pues siempre se dice, ¿no? Es histórico este fenómeno, es histórico este evento, es una decisión histórica. Entonces, también en el lenguaje cotidiano de la política, pues el término se utiliza mucho, se manosea demasiado y entonces pierde el sentido, porque todo es histórico. Eh, entonces, ¿cómo podemos ayudarle a nuestra audiencia a que reflexione por qué este proceso, como parte de lo que pasó en el 2018, es ciertamente un proceso histórico? ¿Qué rasgos lo hacen histórico? Bueno, el rasgo que ya se ha mencionado mucho en los medios y lo primero, pues la primera mujer presidenta, ¿no? Y no es como en otros gobiernos, en otras experiencias, ¿no? Pensemos Margaret Thatcher, pensemos Angela Merkel, que eran mujeres en el ejercicio de la política sin una agenda a favor de las mujeres, sin una agenda feminista. En este caso tenemos no solo una mujer muy preparada, sino también una mujer feminista, ¿no? Y eso ya hace muy peculiar, muy especial y con unas esperanzas muy fundadas a favor de lo que pueda hacer Claudia Sheinbaum. Eh, ¿Por qué también es histórico? Por el apoyo, ¿no? Generalmente, o ha sido muy poco usual que un movimiento pueda ser tan constante hacia el principio, ¿no? De eso se agarró la oposición en el 2021 para decir, estamos listos para sacar a Morena porque ya se vio en 2021 que la ciudadanía ya no los quiere, ¿no? Eh, Ese fue parte de su discurso. Y más bien lo que se refrendó es el apoyo a la transformación, al proceso que inició en 2018. Y ligado a eso, ¿por qué es histórico? Porque quizá ahora sí se pueda consolidar un régimen, ¿no? Un régimen político. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó en el 2018, decíamos, yo creo que con toda la razón, que había llegado al gobierno, pero no al poder, porque ciertamente había muchísimas estructuras, ¿no? Y las hay todavía, esto del el líder sindical, eh, es algo que se tiene que seguir trabajando mucho, ¿no? La democracia sindical eh, y también los recursos que se les asignan a los sindicatos, ¿no? Son por ahí todavía muchos ámbitos de la vida pública del país que aún tienen que ser transformados de una manera más radical, que sobreviven, ¿no? Entonces, esos son resabios del viejo régimen, pero dadas estas condiciones en donde el poder legislativo y el poder ejecutivo se consolidan con legitimidad en sus funciones por otros 6 años, tienen la responsabilidad de consolidar un régimen que pueda verse completamente como el cambio esperado, ¿no? Que le podamos llamar ahora sí una transformación consolidada, ¿no? Lo hemos dicho aquí, la transformación ya comenzó, pero se tiene que consolidar. Entonces, parece que hay muy buenas señales de que esto pueda ocurrir, ya lo seguiremos comentando, ¿no? Porque no es sin contradicciones, pero tengamos claro eso, ¿no? Es histórico porque es la primera mujer presidenta de izquierda feminista, es histórico porque se consolida un régimen con muchísima legitimidad, muchísimo apoyo popular y con, parece, todas las condiciones para hacer los cambios constitucionales que el movimiento cree que necesita, ¿no? Y lo dejo ahí. Muchas gracias, querido Gustavo.
cuando metiste el término histórico, pues es inevitable. Luego me vino a la mente Hegel, me vino el movimiento dialéctico para el desenvolvimiento del espíritu que camina hacia la libertad, pero no me voy a echar un choro sobre eso, ¿verdad? Este, pero sí lo que veo en la introducción de este término es la posibilidad de ver, pues la dialéctica, ¿no? Sí podríamos hacer una interpretación de tipo dialéctica, de tipo hermenéutica, sobre este suceso en el que se consolida el proyecto de la 4T. Muchas gracias, querido Gustavo. Jesús, ¿cuáles son tus impresiones sobre estas elecciones, querido Jesús? Pues yo estoy muy contento, muy contento. Me parece que ha sido un resultado muy bueno. Ha sido mejor de lo que yo esperaba. Eh, Respecto a lo que mencionaba Esteban, bueno, hubo un intento, ¿no es cierto? El año pasado, si mal no recuerdo, que llevaba por nombre Plan B. Había una reforma electoral promovida desde el gobierno de AMLO. Ese era el Plan B y ese lo echaron abajo los opositores. Y por eso comenzó a hablar del Plan C. Y entre otras cosas, entiendo que ese Plan B era una iniciativa de ley muy buena, muy buena, que asumía la responsabilidad en los costos de las elecciones, que contemplaba la cuestión de los plurinominales, etcétera, ¿no? Entonces, sí, en efecto, las elecciones siguen siendo muy caras en México y siguen siendo, pues, muy contaminantes, pero eso va en la cuenta de los opositores, ¿no? Y ahora hay condiciones para hacer una reforma electoral que contemple estos problemas. La ciudadanía a mí me fascinó. Yo creo que hay un nivel de politización extraordinario. Creo que simultáneamente sí es una sociedad muy polarizada. Es decir, yo veo a los simpatizantes de Xóchitl enojados, más enojados que tristes. También tristes, pero más enojados, ¿no? Y con sus prejuicios en la espalda, ¿no? El clasismo, el racismo, no valen lo mismo el voto de nosotros, los que votamos por Xochitl, que los de aquellos morenacos, etcétera, 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 ¿no? Pero también hay mucha politización. Entonces, yo, miren, déjenme contarles, yo quise votar temprano, ¿no? Eh, le aplaudo y le reconozco a Gustavo esa faena, válgame, es todo el día ahí, ¿no? Yo quise llegar temprano a mi casilla, llegué a las 8:15, era de los primeros, no estaba en los 10 primeros, pero en los 20 primeros yo creo que sí. Mi casilla abrió hasta las 9 y yo terminé votando por ahí de las 10:30. Y entonces, bueno, pues eso no me gustó, pero de todas maneras era como decir, bueno, ya estamos aquí y hay que esperar y listo. Y la gente, todos en la fila, como muy vestidos de ciudadanos responsables, ¿no? Con la alegría del voto, sabiendo que no íbamos a votar forzosamente por los mismos, pero en fin, o sea, eso creo que apunta bien, pues, ¿no? Yo creo que sí fueron unas elecciones, no me parece que hayan sido propiamente violentas, aunque sí hubo candidatos muertos, más que en otras elecciones pasadas, pero creo más bien que ese era uno de los relatos de los conservadores intentando deslegitimar este proceso electoral. Y respecto a sus expectativas, pues creo que salieron bastante bien, ¿no? También en ese rubro, más allá de los candidatos muertos que ya mencioné. Eh, Ahora, yo veo con mucho gusto cómo las elecciones han impactado de distinto modo en nosotros por respecto a elementos de reflexión, ¿no? A mí lo que más me interesa en este momento es precisamente lo del plan C.
en la elección y antes de la elección, yo creí que no se iba a alcanzar el plan C. Yo pensé, se va a quedar cerca, muy cerca, más cerca que con AMLO, pero yo creía que no se iba a lograr. Y entonces, pues resulta que sí, pues resulta que sí. Y eso me parece que es importantísimo. Creo, sinceramente, que eso es más importante todavía que el triunfo de Claudia y de Clara. Y miren que eso es importantísimo, ¿no? Pero tener la mayoría calificada, agárrense, ¿no? Pienso. Ahora, me gusta mucho López Obrador cuando le preguntan en la mañanera de lunes que qué onda, ¿no? Que ya tiene la mayoría en el Congreso y él dice que va a platicar con Claudia. Eso me parece que es muy responsable de López Obrador. Y creo que hay que aprovechar, que hay que aprovechar esa mayoría porque se tiene ahora y no se tuvo antes y no hay garantía de que se vuelva a tener en 3 años. ¿En qué se debe de aprovechar? En la reforma electoral, esa urge. En la reforma al Poder Judicial, esa también es importantísima. Esa creo que es clave, esa es súper importante porque en este último año el Poder Judicial, pero especialmente la Suprema Corte, bueno, era como el bastión de la oposición. Entonces eso se tiene que atender. Y finalmente creo que hay otra muy importante. Seguramente habrá más. Estas que yo estoy mencionando creo que son las más importantes desde mi punto de vista. Creo que se necesita una reforma fiscal también de manera urgente. Hay que decir, bueno, que paguen todos, pero que paguen más los que más tienen. ¿Cómo no? Eh, y bueno, lo dejo ahí para desarrollar más las ideas conforme avanzamos. Muchas gracias, querido Jesús. Pues ya tenemos una serie de coincidencias. Gustavo, Jesús, ustedes nos plantean el plan C, ¿no? Esta elección es importante porque hace posible el plan C, dado el voto mayoritario que favorece a la cuarta transformación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores a nivel federal. Y este es el segundo punto. ¿Mayoría para qué? Ya nos adelantabas, querido Jesús, pues para la reforma electoral, para la reforma judicial, para una posible reforma fiscal, aunque en el proyecto de los 100 puntos y en el proyecto integral de Claudia Sheinbaum no plantea una reforma fiscal o no claramente, y en las entrevistas en las que ella ha participado, en todos los casos ha dicho, por lo pronto, no, no habrá reforma fiscal por lo pronto, no de forma inmediata. Y ciertamente no aparece en su plan de trabajo, bueno, en el plan que mostró durante el periodo de campaña. Y también queda pendiente asuntos relacionados con la reforma laboral, así que se suma a la electoral, a la judicial, a esta fiscal. Yo coincido plenamente, Jesús, de que los que más tienen, pues que más paguen. Pues sí, claro que sí. Eh, eh, y aquí es donde tenemos las coincidencias entonces, en donde quizá no tenemos mucha coincidencia, es con lo que mencionas, Esteban, que va como para más largo plazo, en cuanto a, sí, necesitamos una mayoría para generar transformaciones y ojalá estas transformaciones pudiesen dirigirse a un saneamiento de la palabra, porque tú nos hablaste de la contaminación de la palabra en este proceso electoral, en las campañas. Ojalá, ojalá estuviese presente, ojalá se pudiese desarrollar una idea para sanear la palabra. No obstante, me atrevería a decir algo, querido Esteban. Eh, Me atrevería a decir que nosotros que en distintos momentos mencionamos, señalamos, advertimos aquí lo de la posverdad, ganó la verdad, no la posverdad. Este, el engaño, la mentira, la campaña que genera miedo. Es más, me atrevería a decir, la campaña
que quería generar como una sensación casi de terror, si no es que de plano, intencionalmente pretendían generar terror. No ganó ese tipo de discurso. Ante la posverdad, fíjense, parece, es mi interpretación por supuesto, que la ciudadanía elegimos la verdad. Y ante la banalización, planteaste tú el punto de la banalización y la mentira, querido Gustavo, ante la banalización, como lo es la figura que de alguna manera podemos asignar al papel que desempeñó Xóchitl Gálvez, pues no ganó la banalización. La ciudadanía preferimos algo más serio, ¿no? Algo más consistente. Esto está de locos, porque pues parece que, bueno, el ritmo de México siempre ha sido, la cultura mexicana en toda su diversidad, pues siempre ha sido diferente a la de estas grandes corrientes. Miren, tampoco somos una sociedad líquida, ¿no? Tampoco somos a la Bauman en la que vamos perdiendo el discurso y vamos perdiendo estructura en el pensamiento, en las ideas, en las estructuras sociales, no somos posmodernos, este, eh, tendremos que discutir qué tan neoliberales, ¿no? Pero miren, ante la posverdad preferimos la verdad, ante la banalización preferimos algo más consistente, ¿no? Algo más sistemático. Ante lo líquido, pues sí, algo mejor estructurado. Este, André Breton tiene toda la razón, ¿no? Difícilmente podrá haber sociedades más surrealistas que la mexicana. Pero no quiero saber qué pasa en la India, ¿no? Supongo que la India es todavía más, por ser más plural, más diversa, más surrealista, y bueno, y tantos lugares en el mundo. Bueno, y esta mayoría entonces, ¿para qué? Ya Jesús nos adelantabas. Gustavo, ¿quisieras adelantarnos un poquito más? ¿Mayoría para qué? ¿Para qué votamos así la ciudadanía? Y lo que yo les propongo sí es que nos alejemos de las reacciones de eh, pues de estos personajes de televisión que, que, que no, que no son capaces de mirar a la ciudadanía como un sujeto político, y qué feo hablan de la ciudadanía. Por el contrario, ¿verdad? Tal vez nosotros podríamos hacer un reconocimiento pleno y sentirnos parte de una ciudadanía muy politizada o muy consciente de algunos procesos sociales, quizás hasta históricos. Pero ¿para qué? ¿Tú crees, querido Gustavo, que votamos para estas reformas, la electoral, la judicial? eh, la gente a la que pudiste oír, quizá mencionaron algo al respecto. ¿Para qué? ¿Para qué esta mayoría, querido Gustavo? Eh, bueno, primero de lo que comentas de la actuación de la sociedad, creo que es uno de los grandes logros de este movimiento eh, López Obradorista, en donde sí, esta figura del líder carismático, pues se ha comportado como líder, pero ha logrado construir a un sujeto político, y el sujeto político ha sido la sociedad mexicana, ¿no? Y una buena parte de la sociedad mexicana, por lo menos 2/3 partes de quienes pudieron votar este fin de semana, ¿no? En este proceso. Eh, ¿Y qué es lo que quieren ellos? ¿Qué quieren estos sujetos políticos de su realidad política y por la cual optaron por esta opción? Eh, ¿Para qué la mayoría para el plan C? Las reformas que mencionas son medios, ¿no? Son más bien medios para lograr algo. ¿Y qué es lo que se quiere lograr? Pues yo creo que es impulsar el bienestar, ¿no? Se empezó a reducir la pobreza, hacer que se reduzca la pobreza todavía más. Eh, Se está haciendo justicia social con grupos vulnerables, ¿no? Que más bien históricamente habían sido expulsados de las decisiones, expulsados de la atención y del servicio público.
¿no? Y ahora tienen formas para reclamar sus derechos, ¿no? Ejercer sus derechos propiamente hablando. Entonces, ¿para qué el plan C? Pues para eso, para combatir la pobreza, para incrementar el bienestar social, para hacer justicia, ¿no? Justicia social, justicia política, justicia este, penal incluso, ¿no? Reducir los índices de impunidad y reducir la violencia. Por fin lograr a la pacificación de lo que comenzó en 2006 atacando las causas, ¿no? Porque es algo que Claudia ha insistido mucho. Hay que atacar las causas y atacar las causas para reducir la pobreza significa un proceso largo, largo y lento, ¿no? Tratar de hacerlo al estilo calderonista, al estilo de Peña Nieto, pues es hacer mucho humo y pocos cambios, ¿no? Lograr muy pocas cosas, aunque mediáticamente hacer parecer que es mucho lo que se hace. Entonces, por lo que planteaba Jesús, no sé si estaría él de acuerdo, y creo que es lo que quiso decir, y estoy de acuerdo con él, si es así, que estratégicamente lo que conviene primero es la reforma judicial. De otro modo, cualquier otra reforma que se haga antes corre el riesgo, ¿no? De quedarse atorado como el Plan B, como la ley eléctrica y como otras reformas que ha intentado eh, López Obrador y el movimiento, ¿no? Entonces, sí, se tiene que hacer esa reforma. Yo creo que primero, aunque los cambios tendrán que ir lentos, pero yo creo que eso ya le dará trabajo al Poder Judicial, ¿no? Lo mantendrá ahí en esa discusión y al mismo tiempo después ir avanzando las demás reformas. Eh, y también creo que Norma Piña lo sabe muy bien, pues inmediatamente, ¿no? Sacó su carta el lunes diciéndole a Claudia, vamos a trabajar, ¿no? Como ahora sí diciendo, ahora sí platiquemos. Eh, pero yo creo que sí se tiene que profundizar, porque también ahí hablando de los dineros, en el Poder Judicial se gasta muchísimo dinero y digamos que los frutos que se reciben del Poder Judicial no corresponden a todo el dinero que se invierte, ¿no? Eh, comentaría por ahí. Muchas gracias, querido Gustavo. Pues fíjense que yo cuando estaba depositando mi voto en las urnas, yo sí pensé en, va para la reforma judicial, ¿no? Y ojalá se logre el plan C porque se requiere una reforma profunda por ahí. Entonces por ejemplo, esa es parte de mi experiencia. Y yo también llegué tempranito ahí a la casilla que me corresponde, suponiendo que la abrirían un poco tarde, pero con la intención de escuchar a mis vecinos, a mis vecinas, y pues no me gustaba lo que oía en la casilla que me corresponde, pues el voto mayoritario fue a favor del prianismo, pero yo quería oír a mis vecinos, a mis vecinas, y bueno, finalmente, pues yo sí pensaba, yo sí pensé que este voto es para la reforma judicial, ¿sí? Para eso nos están convocando también, ¿no? Bueno, querido Esteban, eh, la mayoría para qué, querido Esteban, ¿para qué crees que votó la ciudadanía de esta manera en la que la hizo, ¿no? ¿Para qué esta ventaja tan abrumadora? ¿Para qué este voto? ¿Para qué, querido Esteban? Quiero pensar que para no perder el piso, para eso, y me explico. Desde luego hay que repensar nuestra ciudadanía, pero no dejar de tener presente a la otra que se ha convertido ya en la minoría, y que es importante, desde luego, y es relevante. Eh, Digo esto porque hace rato Gus hablaba sobre lo histórico
con toda razón, y estoy muy contento de tener tanto con Jesús como y contigo coincidencias, porque se trata de elecciones relevantes socialmente y que están relacionadas con otros sucesos y que han propiciado ya sea un cambio o una ruptura con respecto a lo que sucedía antes y que podemos explicarlo desde su propio contexto, considerando la situación política, económica, social, cultural del momento y del lugar en el que se está produciendo. Y decía algo muy cierto Jesús, y de lo que también yo fui testigo felizmente, en ese micromomento, ¿no? Que son las elecciones, pero en realidad en toda una historia que se vino cuajando a lo largo del sexenio, fue una creciente politización y que tiene que ver, yo creo, que con la forma en que se están transformando también las relaciones, no solo entre quienes son señalados como los representantes del pueblo, ¿no? Sino entre estos representantes y el pueblo, ¿no? Entonces, y desde luego otros agentes. Eh, Ahora, ¿qué tan alejados estamos de ese presente que imaginamos para comprender el impacto que han tenido estas elecciones, ¿no? Todavía pienso que hace falta que se enfríen un poco las cosas, pero finalmente algo que, por lo que creo que también la mayoría de votos es que no se ha votado por un protagonismo. No es solo Claudia o solo Clara, sino es que hay algo que representan y que es significativo para quienes votamos, ¿no? Y en ese sentido paso al tema del plan C, ¿no? O sea, ante la falta de mayoría calificada que permitiera esta modificación de la constitución política, por todos los reveses que vimos, ¿no? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mandatario federal, pues está apostando. Finalmente, no solo con mira en las elecciones del 2024, sino para la aprobación del plan C. O sea, desde luego, Morena es que se ha posicionado, ¿sí? Y eso hay que decirlo fuerte, como la principal fuerza política de México, ¿no? Y ha logrado mantenerse. Y eso es importante. Sin embargo, eh, este plan C, que además que deje de tener este peso el bloque conservador y que continúe la transformación, se escucha a veces como un eslogan y ya, pero es que en el fondo, ¿sí? Eh, tiene que ver con un fuerte basta histórico, ¿sí? Con acabar con la corrupción, por ejemplo, que ha sido señalado de manera tan constante, no solo por el presidente, sino por otros agentes políticos, y además no solo en México, sino también en Latinoamérica. Yo iba a sumar a lo que decía Gustavo, es que es histórico, porque también a nivel global, internacional, empecemos con Latinoamérica, ¿no? Se han hecho varios parangones y comparaciones con Gustavo Petro, presidente de Colombia, con respecto a cómo están sucediendo estas transformaciones en nuestro país y lo que está pasando en Colombia. Pero finalmente, eso que se llama, ¿no? El carro completo, eh, pues modificar los cambios a las leyes secundarias, pero es que no es solo una cuestión de aritmética, pues, ¿no? O sea, sí, una mayoría absoluta compuesta por la mitad más uno de los diputados del Senado. Pero es que son cambios constitucionales y es lo que se requiere del voto, ¿no? De las 2/3 partes. Esa mayoría calificada en el Congreso para que se lleven a cabo las reformas a la Constitución y para que adquiera un sentido, una resonancia a la transformación. Hace rato Gustavo también hablaba de legitimidad, y es que esa legitimidad que alcanza eh, las triunfadoras en esta elección, ¿no? Tiene que ver justamente con esta posibilidad de alcanzar un eco y una realización
en lo que toca precisamente a las propuestas clave, ¿no? De la próxima presidenta de México. Esto que también suena un eslogan, pero que tiene que ver con el plan C y con el segundo piso de la transformación. El tema de la estrategia de seguridad, ¿no? La atención a las casos de violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, la coordinación de las policías y las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República, pero lo que también comentaba Pedro y que sí es muy importante, la reforma del Poder Judicial, sin duda. Pero la educación gratuita y científica. Tenemos a una mujer científica en la presidencia. Y eso es importante. Importante en términos simbólicos y de lo que significa esta escalada en la revolución feminista. La economía con orientación social de gasto y el aumento del salario mínimo. En términos ambientales, pero también de recursos, la regulación del uso de estos recursos, principalmente el del agua, ¿no? Y todo lo que va a tener que ver con las energías renovables, que a mí me tiene muy esperanzado, que es la transición energética. Entonces, en conjunto, creo que la mayoría tal vez votó teniendo en mente esa esperanza y esas posibilidades. Y de que en esta ocasión, a diferencia de otras ocasiones, no es solo una promesa, sino que ya hay un carro en marcha, ya hay una transformación en marcha y ya hay conocimiento de causa, pero conocimiento de causa por el origen, de causa material y de causa final. Vamos a ponernos aristotélicos. Y con eso concluyo mi comentario. Bien, muchas gracias, querido Esteban. Jesús, pues demos pie también al siguiente punto, la derecha que se viene. Ya nos adelantaba un poquito Esteban, así que lo tomo como pie. No estamos en una circunstancia parecida a la de Perú, en donde el presidente electo fue destituido. No estamos en una situación parecida a la de Dilma Rousseff, que fue destituida. Pero se viene otra vez, presumiblemente, al menos hay esa posibilidad, se viene otra vez Trump. En la Europa central está creciendo los movimientos de derecha. En Latinoamérica está muy fuerte la derecha. ¿Cuál es la derecha que se viene por acá? ¿Cuál es la derecha que se viene acá en nuestro contexto? ¿Cómo ves ese punto, querido Jesús? Yo te quiero mucho, Montalvo, y te prometo que voy a contestar a tu pregunta, pero lo haré después de decir otras cositas más. Claro, claro, Trataré de ser adelante. breve. Primero, sobre la banalización que comentamos en esta sesión, también lo hemos comentado en otras, pero en esta sesión, es que sí hay una banalización, pero me parece que esa está del lado de los simpatizantes de Xóchitl, del lado de los simpatizantes conservadores. Eh, López Obrador dijo algo parecido a esto en una mañanera, les jugaron el dedo en la boca, ¿no? Sí, vamos, creer este discurso del autoritarismo, de la autocracia, es una niñería, pues, ¿no? O sea, quien esté espantado con eso, bueno, pues está perdido, ¿no? No está politizado. Ahí esa postura es una postura de banalización y también es una postura banal la de los comentócratas, ¿no? Denis Dresser, los berrinches de Héctor Aguilar Camín, bueno, vamos, son únicos, pues, ¿no? Etcétera. No me extiendo más. Ahí es donde está la banalización. No hay, en mi opinión, no hay banalización con las 2/3 partes que votamos por Claudia, por Clara y por el Plan C, ¿no? El Plan C, yo creo que, mejor aún, las reformas constitucionales en este contexto no son un medio, son un fin. Porque luchar contra la desigualdad, contra la injusticia social, eso lo hizo el presidente López Obrador en todo su sexenio. Pero hay un límite.
sea, cuando los opositores dicen, pues no le vamos a aprobar nada, ¿no? Vamos a hacer una moratoria legislativa, pues ahí hay un límite y entonces me parece López Obrador hizo todo lo que pudo hacer en su sexenio, pero ese se volvió un límite infranqueable. Entonces, el plan C significan reformas constitucionales y hay que hacerlas ahora, porque ahora se tiene la mayoría calificada, incluyendo la fiscal. Creo que Claudia tendría que decir, bueno, sí, mexicanas, mexicanos, originalmente no teníamos pensado hacer una reforma fiscal, pero ¿qué creen? Y posiblemente Ay, perdimos la conexión con nuestro querido Jesús, pero espero que se reintegre de forma inmediata porque además estaba diciendo algo importantísimo, ¿no? Híjole, híjole. Hay ahí el geniecillo maligno, el geniecillo cartesiano anda por ahí en estas redes cibernéticas, ¿no? En la Matrix racionalista. Pero bueno, pues mientras se reintegra nuestro querido Jesús, Esteban, eh, ¿cómo me voy a desviar un poquito para retomar lo que le había planteado en un inicio a Jesús? Pero él ya complementará y además él expondrá lo que nos estaba argumentando. Pero ¿cómo ves la derecha que se viene? A mí me preocupa en varios sentidos. Claro, o sea, yo podría tener la postura de el humor, ¿no? Y que me genera realmente mucha gracia el absoluto ridículo que hay en muchos de los comentarios y en las muestras de verdad desesperadas por querer ya alcanzar lo inalcanzable o por querer defender lo indefendible. Sin embargo, lo que me preocupa es lo que hay detrás de ese ridículo, porque en muchas ocasiones también hay iniciativas, digámoslo así, y hay fuerzas y hay una serie de intensidades malignas que van a seguir viendo por sus intereses personales y ya hemos visto hasta dónde pueden llegar. Entonces, yo no leo a futuro una escalada de violencia por parte de estos individuos que vemos como actores de la banalización de la política. Pero quienes están operando detrás de ellos y que han sido capaces también de movilizar negativamente a sus grupos, pues temo que en un momento dado puedan querer, si bien mm, armarse de las estrategias fascistoides, ¿no? Totalitarias, dictatoriales. eh, Eso yo creo que hay que tenerlo como presente. O sea, quizás ahora se van como una fuerza que ya está apagándose y casi muriendo, pero aún así es importante tenerlo presente y atenderlo y no soslayarlo, ¿no? Y no distraernos, y no regocijarnos, no van a gloriarnos, diría, y que es importante, sino tener los pies en el suelo. Porque han demostrado estas fuerzas y estas personas, y a veces estos operadores políticos, ser capaces de todo, contra cualquier tipo de conciencia moral, contra la justicia, contra la equidad, contra la igualdad, ¿no? Finalmente representan intereses particulares eh, y han sido capaces a lo largo de la historia de pisotear a los otros, ¿no? De atropellar a los otros en virtud de su propio enriquecimiento y de sus propias ambiciones e intereses personales. Y hay también operadores que van más allá de México, ¿no? Y que también están, pues, interviniendo. No, no como esta idea de quién era quien decía, ¿no? Creo que fue Pedro Ferriz Font, que tenía esta idea de que habían estado operadores de Cuba, ¿no? Como interviniendo las casillas y quién sabe qué vacilar. O lo que también decía, ¿no?
Denise Dresser con respecto a que ella nos había liberado de las cadenas, ¿no? O algún asunto así de lo más irrisorio, pero es que es el absurdo, o sea, sí es el surrealismo que, al que apelabas hace rato, ¿no? De André Breton, pero incluso dentro de ese surrealismo, creo que no debemos bajar la guardia. O sea, hay que estar muy atento porque la iniciativa de estas personas eh, es a veces preocupante, ¿no? Hasta dónde puedan llegar con lo que parecen ser tropiezos, pero a veces sí traen una agenda y tienen un plan y tienen un programa que no dejan ver justamente para distraer a la opinión pública. Entonces, bueno, perdón. Jesús nos estaba comentando algo súper interesante, yo estaba muy atento y aquí yo estoy metiendo mi cuchara que voy a sacar y ya. Muchas gracias, Esteban. No, pues les decía sobre el tema anterior, que me había quedado yo con este pendiente. Entonces, bueno, yo creo que hay que aprovechar que se tiene la mayoría calificada y hay que avanzar por varias reformas constitucionales. Respecto a la derecha, ahora sí contestando a lo que planteabas como pregunta, Montalvo querido, mira, lo que pasa, bueno, yo estoy orgullosísimo de López Obrador. Creo que ha sido un gran presidente y creo que ha sido también un gran educador político. Lo ha sido. Puesto que esto se llama Filosofando Ando, déjenme meter acá la referencia. En el Gorgias de Platón, Sócrates se pone barridos a los estadistas atenienses, ¿no? Cuando está conversando con Calícles y los acusa porque no fueron educadores políticos de los atenienses. Pues yo creo que AMLO ha sido un educador político de los mexicanos. Entonces, y lo ha sido por las mañaneras, o sea, las mañaneras fueron el escudo que le permitió resistir la embestida de radio, de televisión, de redes sociales. Le dieron durísimo todos los días. Y con las mañaneras me parece que se defendió, pero no solo se defendió, se ponía a dar clases de historia, se ponía a educar políticamente a quien quisiera verlo. Y desde luego ponía una que otra rola de Chicoché y otros más, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo hizo súper bien. Creo que, que ahí está la diferencia. O sea, creo que sacar dos terceras partes de la votación por parte de los simpatizantes de su movimiento, pues es que la gente está informada, la gente sabe de qué va la cosa, la gente puede ahora distinguir entre la verdad y la mentira política. Entonces, creo que eso, al menos así, por lo pronto, es una especie de antídoto contra la derecha que venga. Tú hacías un recuento, fíjate, quizá el caso de Dilma sea como el que más se antoja que empata, en el sentido de que antes de ella estuvo Lula, ¿no es cierto? Y Lula la impulsó y Dilma se quedó ahora allá y reelección. O sea, el primer periodo de Dilma se lo echó completito, se reeligió y a la mitad de la reelección, pum, vale, la tumbaron, ¿no? Bueno, pero es de lo que estamos hablando, amigos, ¿no? Es de lo que estamos hablando. Hay mayoría calificada como para hacer una reforma al Poder Judicial, de tal manera que no pueda cometer estos atropellos, ¿no? Porque si no se hace eso, o sea, en el 2024, en junio del 2024, yo creo que la derecha no hará más que rabietas, porque además no consiguen procesarlo. Siguen, siguen recibiéndolo mal. Abrazo, Esteban. Abrazo. Gracias. Eh, en fin, me parece que pues mientras no lo procesen, la verdad es que están perdidos. O sea, uno de los problemas de Xóchitl fue no tener claramente definido su proyecto político. Y al no tenerlo, bueno, pues apostaba al pasado, un pasado horrible para millones de mexicanos
y por eso no pegó, ¿no? Entonces, una derecha más radical, más conservadora todavía, pues mientras no tenga un proyecto bien estructurado, la verdad es que no creo que tenga mucho impacto, por más que se radicalice. La, la, la realidad política del país cambia. El PRI, pues queda como un partido disminuido, el PRD desaparece, el PAN es de los partidos opositores el más grandecito, pero aún así es un partido debilitado. Entonces, no sé exactamente qué vayan a hacer los conservadores. Eh, lo primero será deslindarse de X González, ¿no? O sea, con X González nada les funcionó en todo el sexenio. Ahí hay banalización por parte de los ciudadanos que simpatizan con el conservadurismo, porque tenían que haberlo hecho a un lado desde hace un rato, tenían que haberle dicho, no, señor, usted hágase a un lado, y nosotros, que tenemos otros valores, que creemos en la familia heterosexual, que creemos en la propiedad privada, que creemos en etcétera, 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 pues vamos a hacernos cargo y nos vamos a organizar y vamos a defender un proyecto que no sea propio. No hicieron eso. Xóchitl Gálvez decía que era la candidata ciudadana. ¿De qué ciudadanía habla? Si quien la eligió fue X González, ¿no? En fin, no me alargo más, lo dejo ahí. Gracias, querido Jesús. Y mira, Esteban nos había hablado de que, pues, la derecha a la que podríamos hacer algún tipo de referencia, pues podría tener tintes fascistoides. Y de alguna manera, pues tú has contestado un poco a este planteamiento ante tentativas fascistoides. Oye, pues ahí está la educación política que nos hereda a Andrés Manuel López Obrador, educación política en su sentido más amplio, ¿no? Porque todo tipo de educación política, pues tiene que apelar a la justicia, sea cual sea la idea de justicia que tengamos, ¿no? Pero tiene que apelar a la justicia y en el contexto mexicano tiene que apelar a la lucha contra las desigualdades y todo tipo de desigualdades económicas, culturales, sociales, etcétera. Eh, Así que ante una derecha que puede ser muy extrema, con tintes fascistoides, como lo planteaba Esteban, quien tuvo que retirarse porque tiene ahí un ejercicio de paternidad responsable, cosa que, que bueno que la asume así y es algo que espero no estar diciendo cosas de más, pero cuando nos juntamos entre hombres, pues sí, yo creo que vale la alegría decirlo y en algún momento quizá podamos hablar un poco sobre nuestras masculinidades también. Pero esto que dices es clave, querido Jesús. La educación política, pues, puede anular cualquier intento fascistoide, ¿no? ¿Será suficiente? Ahí está el problema, ¿no? Eh, ¿Continuarán estas mañaneras? ¿Continuará esta pedagogía política en el gobierno de Claudia Sheinbaum? Ojalá sí, ojalá sí. Eh, eh, pero ¿será suficiente? ¿Lo dejamos en el tintero? ¿O cómo lo ves tú, querido Gustavo? ¿Cómo ves la derecha que se viene? Creo que la derecha ha explotado, ¿no? Se ha fragmentizado. Eh, Creo que sí hay un sector de derecha que se va a radicalizar mucho, sobre todo a nivel mediático, no tanto a nivel político. Eh, Confío en que al no reelegirse Lili Telles, nadie más ocupará su lugar. Al no haber podido llegar Sandra Cuevas, tampoco nadie más adopte formas, modos y mañas que hubiera adoptado Sandra Cuevas en el Senado, ¿no? Por ahí tal vez Teresa Castel tampoco va a regresar, lo cual también es muy bueno, ¿no? Entonces, tenemos una proyección en donde, si nada extraño pasa, sí, habrá resistencias de derecha, por ejemplo, en el Poder Judicial,
pero no de carácter radicalmente fascistoide, pudiera ser, ¿no? Pero esa sí la veo claramente, la derecha fascistoide, en los espacios de comunicación de la derecha, ¿no? Que son la gran mayoría de los hegemónicos y algunos como Atypical TV, Latinos, que son más secundarios, pero tienen seguidores muy fieles. Pero esa es una derecha, la derecha fascistoide. La otra derecha, hasta cierto punto radical, pero política, la que se va a resistir más fuertemente, pues es la derecha de los partidos, sobre todo el PAN, en el Poder Judicial, en los estados, ¿no? En las alcaldías, en los municipios que ganaron. Eh, Luego hay otra derecha, que es la derecha neoliberal, que va a estar representada por el Partido Movimiento Ciudadano, ¿no? En Jalisco, en Nuevo León, hay una derecha, incluso así le llaman al Partido Movimiento Ciudadano, el pan naranja, ¿no? En esos lugares. eh, que aquí en Ciudad de México el Movimiento Ciudadano se trata de pintar como progresista, como de centro, pero en realidad sus prácticas, tanto en Nuevo León como en Jalisco, son de derecha. Entonces, por su proyecto económico, diría que ahí está la derecha neoliberal, con la cual se puede dialogar, con la cual se pueden llegar a algunos acuerdos, más que con el PAN. Entonces ahí tenemos tres derechas en la oposición y yo creo que hay una cuarta derecha, que es la derecha de centro, la derecha que está dentro del movimiento, ¿no? Que pudiera estar en algunos personajes de Morena, pero naturalmente se fueron hacia el Partido Verde, ¿no? Y son personajes que del PRI se fueron al verde, que del PAN se fueron al verde y están dentro del movimiento. Tienen el compromiso político de participar en la construcción del Plan C, pero tienen también la libertad de hacerlo a su modo. Entonces, ahí vamos a encontrar resistencias internas a lo que se intente lograr en el Plan C, ¿no? Y está muy bien porque ahí sí se puede dialogar, ahí sí se pueden llegar a acuerdos. Ellos tendrán que ceder muchísimas cosas, pero también pueden imponer un poco eh, su lista de políticas, ¿no? De intereses, políticamente hablando, ¿no? Intereses políticos. Entonces creo que la derecha se fragmenta en estos cuatro espectros, y lo cual está muy bien, ¿no? Porque si fueran todos juntos una sola fuerza, pues serían una resistencia muy, muy grande, ¿no? Como lo fue lo que comentaba Jesús hace rato de la moratoria constitucional. Ahí estaban todos juntos, los medios, el PAN, el Movimiento Ciudadano, algunos de Morena que se fueron a la oposición. Entonces, que se hayan separado me parece muy bueno y da pie a construir algo a pesar de esas derechas. Habrá que estar muy vigilantes con la derecha fascistoide, porque es la que puede generar violencia, ¿no? Desde la violencia verbal, la violencia del discurso, hasta la violencia física, y con la derecha al interior para que sus propios intereses no los pongan por encima de los intereses del plan C. Gracias, querido Gus. Y bueno, para terminar, pues a modo de corolario, y si me lo permiten, inauguro esta parte de cierre con el membrete, a ver si ustedes lo aceptan, queridos amigos, de corolaritos. Estoy haciendo ahí una combinación de palabras, ¿no? Corolario y caracolito, ¿no? Entonces, corolaritos. ¿Cuál es tu corolarito, querido Jesús? ¿Con qué te despides? Tu micro. Brevemente, y sale de bote pronto con lo que decían sobre una derecha fascistoide, ¿no? Hay otra cosa que me parece que nos puede, si bien no librar, no en un sentido fuerte,
pero que hace que ese riesgo sea, por ahora, un riesgo realmente bajo, pequeño, casi insignificante, creo, es el resultado del gobierno de AMLO. Es que en verdad fue un sexenio muy bueno, en los indicadores que se miren. La cuestión del desempleo, ¿no? La cuestión del salario mínimo, la cuestión de la inversión extranjera directa, la cuestión de la apreciación del peso, 5 millones de personas menos pobres. Yo creo que ha sido fantástico. Y eso lo sabe la gente. Por eso dos terceras votaron, dos terceras partes de la ciudadanía votó por el proyecto de la 4T. O sea, no es la pura simpatía ni los puros eh, programas sociales, ¿no? No, no, no. Y eh, como referente, pues pongo al nazismo. Hitler se vuelve canciller en el 33. Y lo que pasa es que en la Alemania, antes de la Alemania nazi, pues habían estado los socialdemócratas, era la República de Weimar, pero con malos resultados, tenían una inflación galopante, había desempleo, había desocupación, había pobreza, que dicho sea al pasar, algo semejante me parece que ocurrió en Argentina recientemente. El gobierno de Alberto Fernández, pues era un gobierno de izquierda, pero no tenía los resultados que tiene el gobierno de López Obrador. Entonces, en la medida en que Claudia Sheinbaum haga un buen gobierno, y yo creo que tiene todos los elementos para hacerlo, es una mujer súper capaz, súper preparada, súper responsable, súper comprometida. eh, Veo muy difícil que tenga un mal gobierno y por lo tanto creo que tendrán poca oportunidad de poder medrar esa derecha fascistoide. Ahí está mi corolalito, Sí, ¿sí? sí, 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 de corolario y caracolito. Corolario, Sí, anda. sí. Bien, muchas gracias, querido Jesús. ¿Y cuál es tu, corolarito, Gustavo? Bueno, va a ser un comentario sobre lo que ya mencionaste desde la vez pasada y ahorita acabas también de decir sobre eh, el tema de masculinidades, ¿no? Sí, hay que dedicar un programa para ello, haciendo eco de este eslogan de campaña que no es eslogan, ¿no? Así como creo que Esteban decía hace un rato, ¿no? Hay cosas que se dicen y suenan a eslogan, pero no son eslogan. En el López Obradorismo, pues el primero los pobres, pues es eslogan, pero no es eslogan. Hay mucho contenido ético, político ahí en esa idea y es parte de lo que ha logrado enseñar López Obrador, ¿no? Eh, pero decir es tiempo de mujeres, por supuesto que también tiene un contenido ético-político, del cual como hombres tenemos que hacernos cargo y entonces de lo que se trata con estos espacios y también por eso me parece muy buena tu idea del corolarito, es seguir la reflexión, ¿no? Ayudar a que se siga generando reflexión pública sobre los temas de interés. En este caso, una reflexión filosófica sobre qué significa ser hombre en tiempo de mujeres. Entonces, creo que hay que prepararla y trabajarlo un poco a fondo, ¿no? Entonces, sí hay que dedicarle tiempo a la preparación de este programa, pero espero que sea antes de la fecha eh, en la que asuma la presidencia. Muy bien, pues qué manera de hacer este corolario, este corolarito por parte tuya, Gustavo, por parte tuya, Jesús. Pues, nos faltó el corolarito de nuestro querido Esteban, ya habrá oportunidad. Pues muchas gracias, muchas gracias. Adiós, querido Gustavo, un abrazo. Querido Jesús, un abrazo, nuestro auditorio. Espero que les haya gustado este episodio. Coméntenos, por favor. Pues reciban un abrazo si así lo desean. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, chao, filosofando ando.